Sí. No me lo subas mucho todavía. A ver, ya. Sí. Sí, tengo que esperar a que hablen. Buenos días, bon día, bos días, egunon, bons días. Voy a hacerlo también en lengua de signos. Excelentísimos senadores y senadoras, autoridades, apreciado José Bayón, apreciadas Vicky Bendito y Nuria Coronado, amigos y amigas que seguís esta jornada por streaming en estas circunstancias que nos obligan, por desgracia, a celebrar este tipo de actos, pues, con este formato, que no es el formato quizá más cómodo, pero desde luego nuestra actividad nunca para, no debe parar, y aquí estamos haciendo una muestra de ello. Muchas gracias por participar en este acto de sensibilización con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad que celebramos hoy, 3 de diciembre. Gracias también por contribuir a impulsar un mundo inclusivo, un mundo accesible, un mundo sostenible, que además también debe ser así después de la situación de la COVID-19, un mundo para, por, con las personas con discapacidad. Este es el lema de la UNESCO para esta edición del año 2020. Ayer mismo el Pleno del Senado realizó una declaración institucional con motivo de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la que reafirma esta Casa su compromiso unánime con todos los derechos de las personas con discapacidad, sus derechos humanos, y también su compromiso con las familias. España, Europa y el mundo entero vuelven a ser castigados por la pandemia de la COVID-19 en esta segunda ola. Es una crisis sin precedentes que ha puesto al límite los principios de universalidad, los principios de equidad, los principios de no discriminación que apuntalan los derechos humanos. Más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, de acuerdo con las cifras que aporta la Organización Mundial de la Salud. Durante la pandemia, muchos países no tuvieron en cuenta a estas personas en sus controles oficiales, en las medidas que adoptaron, a pesar de que corrían un grave riesgo para su salud, para su integridad, para su salud física y mental. Pero esta pandemia no solo ha hecho aflorar los puntos débiles que tenemos en nuestros sistemas, sino que también ha traído conmovedoras lecciones de solidaridad y de humanidad. Como presidenta del Senado, la Cámara Territorial, la Cámara donde debe realizarse ese diálogo neutral entre administraciones y entre territorios, quiero resaltar el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas y el esfuerzo realizado por los ayuntamientos. Me consta que los equipos sociosanitarios se han volcado para paliar el impacto de la pandemia en todas aquellas personas que están más expuestas. Extiendo además mi reconocimiento a las personas con discapacidad, a sus familias, a sus hogares, las plataformas del voluntariado, las asociaciones, al Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad, al CERMI, a movimientos vecinales, por sumarse a las labores de apoyo y acompañamiento. Señoras y señores, el Pleno de ayer aprobó por unanimidad la erradicación de la esterilización forzosa de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. La esterilización forzosa es una vulneración de los derechos humanos que resulta absolutamente intolerable. El respeto a la plena libertad sexual como un bien jurídico protegido es el mismo para cualquier mujer, con independencia de su edad, de su situación, de su procedencia, de su situación de capacidad. Esta grave violación de los derechos humanos se ha mantenido vigente en nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de la prohibición expresa en el Convenio de Estambul que España ratifica en agosto del año 2014.
La esterilización forzada ha quedado suprimida ahora con la reforma del artículo 156 del Código Penal, en concreto con la eliminación en su párrafo segundo que despenalizaba esta práctica discriminatoria que padecen en especial las mujeres, a quienes se les negaba el ejercicio pleno de sus derechos y entre ellos la salud reproductiva. Era una práctica mucho más extendida de lo que podemos imaginar, ya que en la última década se ha contabilizado más de 1 millar de esterilizaciones en España. Esto es, una media de 1 centenar al año. 6 de cada 10 personas con discapacidad son mujeres y niñas. Sufren esa doble exclusión, en especial en el ámbito laboral, la violencia machista y la esterilización forzada. Las personas con discapacidad experimentan los niveles, además, más altos de desempleo e inactividad económica que, de acuerdo con las cifras que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística, son el 34% de las personas con discapacidad están activas. Solo el 34%, a diferencia del 75% de personas que no han registrado ninguna discapacidad y sufren un paro muchísimo menor. La tasa de paro de las personas con discapacidad alcanza un 25%, 10 puntos porcentuales más. Realmente resulta impresionante pensar que hay tanto talento perdido en múltiples formas de discriminación. Por ello, damos la bienvenida en el Senado a esta iniciativa de la Empresa Nacional de Innovación, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bienvenido, José Bayón, su CEO, porque ENISA realiza una importantísima labor de apoyo, labor de afianzamiento al emprendimiento inclusivo a través de distintas líneas de financiación. Sus alternativas financieras abarcan a jóvenes emprendedores, hombres y mujeres, pequeñas y medianas empresas y proyectos de crecimiento de compañías. ENISA financia a personas con discapacidad que deciden emprender un proyecto o bien apoya su contratación por parte de las empresas, fundamental para que cualquier persona sepa que va a recibir apoyo a la hora de decidir el futuro que quiere hacer con toda la dignidad que le corresponde. También tendremos la oportunidad de conocer la labor de esta empresa pública para reducir la brecha de género, donde también muestra un compromiso muy importante, y conoceremos la experiencia de la consejera delegada de Disjob, Rosa Cuartero, portal destinado a la contratación de personas con discapacidad. Nos acompaña en esta mesa también Vicky Bendito, quien junto al movimiento asociativo e institucional impulsa el cambio en el artículo 49 de la Constitución española y que aún no ha podido salir adelante por los acontecimientos electorales que hemos tenido en los últimos años, pero sobre el que existe un consenso generalizado. El Senado ha aprobado este mismo miércoles una moción para reformar el artículo en ese sentido. Como presidenta del Senado, además, considero una cuestión prioritaria de dignidad y de respeto a la diversidad la reforma del artículo 49 de la Constitución. Es necesario actualizar la Carta Magna de acuerdo con lo que nos dice la Convención del año 2006 y para ello es necesario suprimir esta denominación que resulta ofensiva, sinceramente lo digo, hacia las personas con discapacidad y avanzar en suma en la defensa de sus derechos, porque son también nuestros derechos. Lo que ofende a personas con discapacidad nos ofende a todos. Una democracia, lógicamente, no puede ser plena si no trata de la misma manera a las personas que la componen. En pleno siglo XXI no se puede utilizar este tipo de términos para personas que tienen diferentes capacidades. El respeto a los derechos de las personas con discapacidad es inalienable, es indisociable, es indivisible de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como proclama la propia Naciones Unidas en su Estrategia para la Inclusión de la Discapacidad. La plena integración, el ejercicio íntegro de sus derechos y libertades no constituyen un asunto individual o familiar. Es que es una cuestión de derechos humanos que, como digo, nos atañe a todos y a todas. Por el contrario, detrás de la expresión discapacidad existe una miríada de concepciones políticas, normas, prácticas y actitudes discriminatorias ancladas a lo largo del siglo en nuestra cultura
y que ha frenado la protección de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad diferente, un obstáculo al desarrollo social, un obstáculo al desarrollo de nuestra democracia. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, proclamó la necesidad de eliminar todas estas barreras en todo el mundo. En España este propósito forma parte del ordenamiento jurídico desde 2008, pero también desde 1978, en el artículo 9 de nuestra Constitución, que nos obliga a remover todos los obstáculos que impiden o dificulten la plenitud de los derechos y libertades de todas las personas. El objetivo es eliminar las barreras con las cuales la sociedad discapacita al que es diferente, de un modo absolutamente injusto e incomprensible. Barreras físicas, jurídicas, de comunicación, económicas, de actitudes, de gestos. Y da un paso de gigante al reconocer el derecho de las personas con discapacidad a que puedan tomar decisiones sobre su propia vida, con su voluntad, con sus gustos, con sus preferencias y no solo en su mayor interés. No se trata de que las personas con discapacidad se adapten al mundo, no, sino de que el mundo, este mundo que hemos construido, se adapte a las personas con discapacidad para que todos y todas podamos vivir de manera plena. De ahí que los principios rectores de este tratado internacional partan del respeto a la autonomía individual, a la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad de sexo, etc. En suma, es respetar la diferencia y la aceptación de personas diferentes como somos todos y cada uno de nosotros, cada uno tenemos nuestras propias diferencias, como parte de la diversidad y la condición humana. Es que es el centro de la condición humana, lo que hay que respetar. Es una cuestión de dignidad y de libertad. Siguiendo la estela de Naciones Unidas, cabe destacar también que en el año 2015 se acordó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue suscrita por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros. Precisamente este Día Internacional se celebra bajo el lema Participación y liderazgo de las personas con discapacidad, Agenda de Desarrollo 2030, liderazgo de las personas con discapacidad. Me encanta, la verdad es que creo que esto es algo importantísimo y que hay que promover, hay que apoyar estos programas de emprendimiento empresarial ahí para apoyar este liderazgo, estos liderazgos también horizontales, dejándonos de jerarquías, una nueva manera, un nuevo modo de ejercer los liderazgos y las maneras de organizar y de construir el mundo. Consiste en un plan de acción mundial, una llamada universal para alcanzar la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Me consta el excelente trabajo que realiza la Comisión de Discapacidad del Senado. Aquí ahora mismo presencialmente hay algunos miembros presentes, pero también me consta que hay otros miembros que están en streaming, a quienes mando un muy cariñoso saludo y, sobre todo, mi agradecimiento personal como presidenta de la institución por el trabajo que están desarrollando. Permitidme renovar aquí también el compromiso que adquirí hace hoy justamente un año, cuando tuve el honor de ser elegida presidenta de esta Cámara. España ha sido referente en avances y defensa de los derechos de las personas y también de los derechos de las personas con discapacidad a nivel estatal, autonómico y local. Y en este sentido me comprometí desde la presidencia del Senado a continuar en esa senda de remoción de cualquier tipo de obstáculo que pudiera dificultar la plenitud de los derechos de un colectivo que simboliza una constante, permanente, persistente lucha por la igualdad. Mucho nos tienen que enseñar, mucho tengo yo también que aprender. Uno de los ejes prioritarios de esta legislatura es hacer una Cámara mucho más accesible, porque aún tenemos que mejorar, lógicamente. En este ámbito hemos ampliado el uso del lenguaje de signos a todas las sesiones de control en el Senado y otras iniciativas parlamentarias cuando se consideren de relevancia. Queridos amigos y amigas, senadores, senadoras, autoridades, gracias Nuria, gracias Vicky, gracias José por impulsar este acto en el Senado, por querer
hacer este acto en vuestra casa, en la Casa de los Territorios, en la Casa de la Democracia. Gracias por vuestra dedicación, por vuestro compromiso para eliminar las barreras y vuestra apuesta por ese emprendimiento, ese liderazgo, como uno de los motores estratégicos, además de la economía de nuestro país. Como ya he dicho, no podemos permitirnos el lujo de perder ese gran talento de estas personas. Y ahora, sin más, voy a ceder la palabra a José Bayón, responsable de NISA, quien nos va a hablar del papel de las administraciones públicas como impulsoras de una sociedad emprendedora e inclusiva. Lamento también no poder quedarme hasta el final de la sesión, pero mis obligaciones como diputada también de la Asamblea de Madrid me obligan a ausentarme. Hoy tengo pleno en la Asamblea. Sé que será una jornada muy exitosa, muy fructífera. Los niños, las niñas y los jóvenes deben ser también uno de los objetivos fundamentales que se han tratado hoy a lo largo de estas jornadas. Y, sobre todo, vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque hayáis querido celebrar este acto en un día tan importante como es el día de hoy en esta casa. Muchísimas gracias. Sin más, cedo la palabra a José Bayón. Muchas gracias. Muy buenos días, excelentísima presidenta del Senado, apreciada, querida Pilar Llop. Muchas gracias por acogernos hoy en esta casa, que es verdad, es de todos, de todas, de los territorios, como muy bien has explicado, casa sede de la soberanía popular, ¿no? Es un placer para nosotros, para NISA, y si me permiten, personalmente también para mí estar aquí, tener detrás a Clara Campoamor. Además es un gran orgullo que nos recuerda la diversidad de nuestra sociedad y la importancia, como decía la presidenta, de no perder nada en esa diversidad. La importancia, la justicia social para algunos, pero la importancia también económica. Hoy es 3 de diciembre, es el Día Internacional para el Reconocimiento de las Personas con Discapacidad. Y desde una empresa como NISA, empresa pública, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, una empresa en la que hablamos de pymes, de emprendimiento, de competitividad, de economía, queríamos trasladar esta imagen y esta idea de que todo esto solo tiene sentido si en definitiva es para hacer una sociedad mejor para todos, para todas, mejor para quienes tienen discapacidad, porque, como bien ha dicho la presidenta, es un derecho, pero además es, yo diría, que una cuestión también de inteligencia colectiva, ¿no? Estamos hablando de un 15% de la población mundial con algún tipo de discapacidad, un 9% en España. Es evidente que no sobra nadie, para algunos, desde luego, no sobra nadie, lo tenemos muy claro, pero para nuestra economía tampoco sobra nadie. Ese 9% nos sobra, igual que el 50% de las mujeres no solo nos sobran, sino que nos hacen falta. Y por eso también tendremos, además, por cierto, el año que viene una línea específica de emprendimiento femenino, dotada por la vicepresidencia económica del Gobierno. Temas que nos preocupan desde el punto de vista, como decía anteriormente, social, evidentemente, pero nuestra función como NISA es ser un instrumento de impulso, de palanca económica. Y nos preocupa porque también las tendencias que vemos tienen que ver con esto, tienen que ver con los nuevos retos sociales. Cuando hablamos de transformación, de transición ecológica, cuando hablamos de inclusión, de economía social, de innovación social, estamos hablando de una gran cantidad de startups, de scale-ups, de empresas, de pymes, en definitiva, llamémoslo como queramos, de economía, de empleo, que se están creando. En ENISA hemos recibido este año 2.000 solicitudes, aprobaremos cerca de 600 y gran parte de ellas, de hecho hicimos un estudio durante el tiempo más duro de confinamiento de la COVID, y gran parte de ellas vimos cómo resistían mejor las que estaban relacionadas con estos retos sociales. Nuestro mensaje, y por eso es importante, presidenta, también trasladarlo en esta Cámara política y territorial de representación, es que las oportunidades de negocio son retos sociales y al revés, los retos sociales son también oportunidades de negocio, ¿no?
Esta es la economía que queremos impulsar, que como instrumento de la administración pública, del Gobierno y, en este caso, el Ministerio de Industria, queremos impulsar porque además creemos que es la forma de ser más competitivos. La calidad de vida, la inclusión, la igualdad en todos sus ámbitos, el reconocimiento también cotizan y sin duda son un gran valor que tiene nuestro marco común europeo. Yo creo que está puesto de manifiesto en este Next Generation EU, en este programa de impulso de la Unión Europea, en esa traslación que hace el Gobierno de España, que es España puede, ¿no? Ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. Y este tipo de economía es la que nos preocupa, y a nivel pequeño, ENISA es una empresa pública de referencia en el sector de las startups, pero pequeña, sí creemos que tiene importancia avanzar en este tipo de economía, como digo, inclusiva en todos los aspectos. Lo hacemos apoyando a emprendedores y emprendedoras que tienen alguna discapacidad, claro que sí. Hay ejemplos aquí, está Rosa, ahora contaremos alguno más. Y lo hacemos también colaborando en los premios 11 Innova de emprendedores. Hemos tenido realmente muchos ejemplos, ¿no? Y los quiero citar, pero no por ENISA, sino por ellos, ¿no? Porque creo que hay que ponerlos en valor, ¿no? Y dejar de poner de manifiesto que hay talento. Por cierto, hay un estudio también de algunos académicos que hablan de cómo las personas con discapacidad que emprenden un proyecto tienen más éxito. Bueno, se supone que están más acostumbrados o estáis más acostumbrados a vencer barreras, ¿no? Tengan más o tengan menos, si no tienen la capacidad, el fracaso es de todos. Por lo tanto, el éxito de todos es que lo puedan tener, ¿no? Esa capacidad es la que nos preocupa. Como digo, tenemos a Rosa Cuartero, que es la consejera delegada de Disjob, con la que hablaremos después, una empresa que apoyó ENISA en su momento. Hay otras, pues quiero destacar, por ejemplo, la Casa de Carlota, una empresa de publicidad que trabaja con personas con discapacidad mental, en este caso, Dental Residency, una empresa que atiende odontológicamente a personas con discapacidad en su domicilio, que no pueden desplazarse, Biprevent, dedicada al cuidado de mayores, Miton, una empresa industrial de empaquetado, promoción y tratamiento, inyección de plásticos en Cataluña, que tiene un 90% de la plantilla con algún tipo de discapacidad. Una empresa además cada vez más puntera y más competitiva. i4Life, que ha creado un bastón para personas con Parkinson, Alzheimer y demencias, o Ictus, que permite conectar a las personas con sus cuidadores. Rehab, una plataforma de rehabilitación digital que ofrece rehabilitación a distancia y personalizada. Marcy Bionics, una empresa puntera española en exoesqueletos de marcha para rehabilitación de patologías que afectan a 40 millones de personas en todo el mundo. Braillebook, un dispositivo portátil en formato joystick que convierte todo tipo de documentos digitales al braille. Bien, todo esto son avances sociales, pero todo esto son empresas que generan economía, que generan empleo, que generan dinero. Todo esto es una economía moderna, una economía que es la que desde ENISA y por extensión desde nuestro ministerio y desde todo el Gobierno tratamos de impulsar. Por eso es importante y para nosotros, como decía además, pues un honor, ¿no? estar hoy aquí para darle esta visibilidad que se merecen, yo creo, las personas con discapacidad. Una visibilidad que os merecéis, pero que no se puede quedar solo en visibilidad, ¿no? Que se tiene que quedar en avanzar en vuestros derechos. Yo creo que, como decía la presidenta, son los nuestros también. No podemos sentirnos con pleno derecho, al menos yo creo que nosotros no podemos sentirnos con pleno derecho si no lo sentís vosotros también, ¿no? Esa es la forma de entender una sociedad colectiva que avanza. Y como mensaje era importante estar aquí, como digo, poner en valor las administraciones públicas, lo que hacemos desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la economía, desde la parte más social, todo al final confluye en una sociedad mejor y más próspera.
Una sociedad mejor, es evidente, es aquella que no deja a nadie atrás, pero también una sociedad más próspera, que genera más riqueza. No tenemos ejemplos, yo creo, en el mundo de sociedades que no hayan avanzado sin considerar los diferentes, sin integrar los diferentes. Y si hay algún valor que tiene, además, yo creo que nuestro país, pero nuestro entorno europeo, es ser punteros y ser líderes en eso. Eso también es economía, como decía antes, cotiza, genera empleo y nos tiene que sacar además de esta y de otras crisis. Por lo tanto, encantados de estar aquí. Presidenta, una vez más, muchas gracias por acogernos. Gracias, Vicky, y muchas gracias, Nuria, como siempre, por impulsar todas estas iniciativas desde ENISA de comunicación, más allá de la sola economía. Y, señorías, también, que algunos nos acompañan, senadores, los que estáis en streaming, muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas. Gracias. Vamos a pasar. Pues me disculpo. Sí. Lo siento, me quedaría encantada, pero gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, ponte aquí. Muy amable, gracias por la oportunidad, gracias. Me voy a poner aquí para estar más cerca. ¿Me pongo ahí? No, tú ahí. Vale. José, si me dejas ahí al lado de ella. Sí, claro. Así más cerquita. Así nos vemos la cara. Sí. Vale, porque esto no me tira. No funciona. Entonces, me he puesto esto a tope para... ¿Me oyes bien ahora? Sí. Tomás, con el micro te voy a ver. ¿Yo tengo que darle algo o no? Dale ahí al rojo. ¿Aquí? Sí. Vale. Muy buenos días. Pilar se ha tenido que ir, pero le agradecemos desde todo el equipo ENISA que nos haya abierto la casa de todos y de todas. Muchísimas gracias a la senadora y al senador presente y a todos y todas las que estáis siguiendo en streaming y, por supuesto, a José Bayón porque ha sido el anfitrión de esta bonita iniciativa. Y qué honor también, además, estar en una sala llamada Clara Campoamor de una gran mujer que hace 84 años rompió las barreras y nos permitió que las mujeres pudiéramos ser ciudadanas de primera y pudiéramos votar. Y la misma Clara Campoamor decía que los derechos no se esperan, no se piden, sino que se conquistan. Y aquí tenemos a una conquistadora nata, porque en un día tan especial como el de la discapacidad, quienes tienen que ser protagonistas son ellos y ellas, y no podíamos tener mejor anfitriona para ENISA y para el Senado que una mujer que lucha todos y cada uno de los días en representación de un colectivo que no lo tiene nada fácil y además con una doble barrera, no solo la de la discapacidad, sino también la de ser mujer, porque ser mujer también marca mucho más, no por suerte, sino más bien por todas las barreras con las que se encuentra para encontrar la igualdad en el día a día. Y Vicky vais a escucharla hablar, habla desde la cercanía, desde el ejemplo y desde la lucha, de verdad, porque no solamente hoy es un 3 de diciembre, sino que para ellos y para ellas todos y cada uno de los días son un 3 de diciembre. Así que te agradecemos desde el equipo ENISA con todo el corazón, Vicky, que un día tan especial hoy hayas querido compartirlo con todos nosotros y nosotras. Y quiero que nos cuentes, de verdad, desde ese ejemplo, qué es ser mujer en este caso, o qué es ser hombre o mujer con discapacidad y cómo os enfrentáis a esa no accesibilidad del mercado laboral, que es también un poco lo que nos reúne hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por esta magnífica presentación. No se nota nada que me aprecias, para nada, así que para mí es un honor estar aquí, de verdad, gracias por la oportunidad. Pues mira, estaba escuchando ahora a la presidenta y también al presidente de CISA, y está muy bien todos los datos que han aportado, los datos del paro de las personas con discapacidad, que es súper alto. Pero yo siempre que me preguntan por estos temas, Nuria, siempre al final termino yendo a lo mismo. Es decir, hay unas tasas de paro en las personas con discapacidad que son mucho más elevadas que en las personas sin discapacidad. ¿Pero por qué? Es que no andamos en el por qué. Es decir, las personas con discapacidad, nosotros, por ejemplo, todo de Fundación 11, ¿no? La cifra que queda como más visual,
es que solo 1 de cada 4 personas con discapacidad trabaja. ¿Y qué pasa con las otras 3? ¿No trabajan porque no quieren o porque no pueden? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Eh? ¿Y cuál es la respuesta? Entonces, habrá quien no quiera trabajar, que hay de todo en este mundo. O sea, ojalá a mí me sobrara el dinero y me pudiera dedicar solo a trabajar en el tema de la discapacidad, pero no, hay que trabajar y me gusta trabajar. En muchas ocasiones, en la inmensa mayoría, porque no pueden. No pueden trabajar porque no hay puestos de trabajo que estén adaptados. ¿Por qué no se adaptan? ¿Porque no quieren las empresas o porque no pueden o porque no saben? En muchas ocasiones es, primero, porque no saben que hay una ley que les obliga a adaptar cualquier espacio. Luego también está el problema de que a veces a mí me dicen, hombre, Vicky, es que tú eres muy dura y con las empresas es que metes mucha caña, porque en realidad sí que tenemos perfiles, pero no hay personas con discapacidad que encajen en ese perfil, que es un perfil de formación superior. Pues ahí tenemos otra pregunta, ¿por qué no hay personas con discapacidad que tengan una formación superior? Una formación universitaria. ¿Por qué no quieren o por qué no pueden? Pues porque no pueden. Porque las universidades, lo siento mucho, no son accesibles en muchos casos. Y no me refiero solo a físicamente el edificio. Me refiero a que el material no es accesible, a que si una persona necesita un asistente que le ayude para manejarse por la universidad, pues no lo hay, tiran de voluntariados. Mira, ayer mismo me comentaba una amiga mía que tiene discapacidad y que ha estudiado psicología. ¿Cuál es el problema también de las carreras universitarias? Pues que muchos másteres no tienen una reserva obligatoria de personas con discapacidad, que eso se deja al libre albedrío de cada universidad. Pues, perdón, ¿esto cómo va? Y encima un máster que si me dice que es barato, vale, pero es que no es barato. Y se tiene que tener en cuenta que las personas con discapacidad tenemos una serie de necesidades que no son caprichos, ¿vale? Y que suponen, en la mayoría de los casos, el primer eslabón de la accesibilidad, que son los productos de apoyo. Y los productos de apoyo pues nos los cobran como un lujo, cuando en realidad son una necesidad vital para nuestro día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y volvemos a lo mismo. La gente que no va a la universidad es porque no quiere o porque no puede. Pues la inmensa mayoría porque no ha podido, porque ni siquiera en la educación secundaria han podido estudiar con material accesible. De hecho, mira, anoche estaba yo mirando datos y decían que solo el 10... Estos son datos ya de hace... Porque esa es otra. Esa es otra reclamación que hacéis de que estamos utilizando datos antiquísimos, ¿no? Sí. Y que no hay, si no hay datos no se pueden luego efectuar políticas para cambiar esta realidad poco o cero inclusiva, ¿no? Y que os deja en las aceras, ¿no? Efectivamente. De hecho, INE saca el año que viene la estadística general de la población de personas con discapacidad y lo saca 13 años después de la anterior. Pues es que eso no puede ser. Los datos que hay pues normalmente son gracias al colectivo de las personas con discapacidad, del movimiento asociativo, que hacen una gran labor también de actualización de datos. Y lo que te decía ahí, solo el 19,8% de las personas con discapacidad terminan los estudios superiores. Entonces, esto era las mujeres, perdón. Mujeres con discapacidad, como había apuntado yo aquí, no encontraba segregado. Y el resto, pues, en hombres. Y luego, por ejemplo, si lo comparamos con personas con discapacidad y sin discapacidad, el 16,9% de las personas con discapacidad tiene estudios superiores frente al 35,2% de las personas sin discapacidad.
Entonces, para mí, podemos hablar de inclusión, podemos hablar de que hay que hacer cuotas también de inclusión, que son muy necesarias, súper necesarias, porque yo creo que las cuotas de discriminación positiva lo que hacen es allanar un camino que otras personas que no tienen discapacidad, por el hecho de no tenerla, ya lo tienen allanado. Entonces, que también duele, ¿no? Cuando te dicen, no, es que las personas con discapacidad tenéis muchas facilidades, porque se vende un poco esa idea, ¿no?, de que tenemos cuotas de inclusión. Es que además, gracias a nuestra contratación, pues las empresas tienen beneficios. Es que a nosotros nos retienen menos, pero ¿tú sabes lo cara que es la vida para una persona con discapacidad? ¿Una mujer o un hombre? En tu caso, por ejemplo, que tienes problemas de audición, Pues, sí. por ejemplo, para aterrizar un poco todo eso, ¿qué significa levantarte cada mañana con aquello que no se sufre? Porque también es otra mala creencia, Sí, ¿no?, de que la discapacidad nunca se sufre, se tiene. ¿Cómo es ese día a día cuando se tiene este tipo de problemas? Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo 2 implantes, ¿no?, auditivos, que son implantes osteointegrados. Cada uno de los procesadores auditivos que yo utilizo cuesta 6.000 euros. Entonces, es también la angustia de, claro, se fabrican con obsolescencia programada, que eso también es de traca. Esta política de yo lo fabrico dentro de 5 o 6 años, pues mira, yo voy a estirar eso todo lo que pueda, y si hace falta comprarme una trompetilla, me compro una trompetilla antes de volver a gastarme 12.000 euros. Entonces, claro, ese gasto adicional es lo que hace que nuestro poder adquisitivo sea menor. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar pensando, aparte de tener tus gastos. Yo, que soy una persona independiente, ya no te digo las madres y los padres que tienen niñas y niños con discapacidad, y dependiendo de la discapacidad hay muchas necesidades. Entonces, lo que te decía, aparte de tener nuestros gastos diarios y como cualquier otra ciudadana o ciudadano, tenemos que estar haciendo un colchón permanente, porque alrededor del mundo de los productos de apoyo se ha hecho un gran negocio lucrativo, cuando en realidad es un elemento más, y diría yo que al ser el primer eslabón de la accesibilidad, es algo vital para nosotros. O sea, de hecho, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad considera que la accesibilidad es un derecho fundamental para nosotras, porque sin accesibilidad no hay inclusión, y sin inclusión no podemos ser personas ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Y aquí tenemos, es que lo digo, si se la ve, se la oye, o sea, le sale. Tú vas y dices, pues yo quiero cambiar el mundo, y se cambian las cosas desde la acción, no desde la queja. Y en Change.org, hace relativamente poco, montas una petición y se monta una bien gorda, porque aquello fue como una bola, y se hizo grande, muy grande. ¿Qué pasó? Pues yo la verdad es que estaba, pues eso me llevó fue también, era una idea que me estaba brotando desde hacía mucho, especialmente después de participar en un acto que era por el Día de la Constitución. Entonces tenemos que leer un artículo, los periodistas que estábamos ahí acreditados. Yo elegí el de la discapacidad, ilusa de mí. Confieso que hasta entonces no lo había leído detenidamente, el artículo. Y claro, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando al leerlo así, allí mismo, en directo, o sea, vi disminuidos, o sea, que casi me caigo para atrás. Y entonces, bueno, pues yo dije, bueno, estoy seguro que hay alguna iniciativa, alguna proposición no de ley. Pero es que no había ni una proposición no de ley. Es que ni una miserable proposición no de ley, que es triste. Es que duele, es que no merecíamos ni una triste proposición no de ley. Entonces, sí sabía que el CERMI, porque esto hay que dejarlo muy claro, esta reforma es una vieja reivindicación del CERMI desde el año, yo creo que ya se lo pidieron al entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2005, o sea que fíjate todo lo que
lo que ha llovido. Pero yo en ese momento pues me dio así el flux, que ya rodándome la cabeza. Además tenía varias amigas que curiosamente con discapacidad, que fueran las que me iban empujando. Vicky, tú no ibas a tirar a hacer esto, tú no ibas a... Venga, venga, venga. Y al final, pues nada, lo lancé sin mucha esperanza, la verdad. O sea, y además en un mal día, que había un partido de fútbol. Sí, encima, no, si yo como asesora de comunicación no tengo precio, porque además lancé la petición justo en el primer partido de la selección española en el Mundial. No, mejor imposible. Imposible. Entonces, y además me di cuenta cuando se lo dije a mi marido que no me estaba haciendo ni caso. Y entonces ya me di cuenta y digo, ay, ya había lanzado la petición y dije, bueno, pues nada, que sea lo que tenga que ser. Y sin embargo tuvo una repercusión en muy pocos meses, en 3 meses o no llegaba a 3 meses, tuve 80.000 firmas, más de 80.000 firmas. O sea que es que yo me quedé realmente abrumada. Sí que caló el presidente de la comisión, entonces, de la Comisión de Discapacidad del Congreso, en la Comisión Constitucional, pues sacó a colación el tema de la campaña, la reivindicación del CERMI también. Y a voluntad se supone que hay, pero dadas las circunstancias todavía no se ha podido reformar. Yo espero de que antes de que acabe la legislatura este artículo se pueda reformar. Que además no es solo una cuestión de terminología. O sea, no es solo cambiar la palabra disminuido por personas con discapacidad. Es cambiar el punto de vista desde el que está escrito. Es que el artículo 49 está escrito desde un punto de vista médico-rehabilitador, desde un punto de vista compasivo, desde un punto de vista de que necesitamos... es que, ¿cómo es? Que las personas... somos disminuidas, que necesitamos tratamiento y rehabilitación. Tratamiento, recreen las enfermedades, rehabilitación, las lesiones, para la discapacidad, que puede ser consecuencia de una lesión o de una enfermedad, eso es otra cosa. Entonces hay que cambiar todo el concepto y hay que redactarlo desde un punto de vista de derechos humanos y más concretamente desde lo que establece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Porque, claro, es que es eso, es que es poco menos que tenemos que dar las gracias por la caridad. Y no queremos caridad, queremos dignidad. José, yo creo que tienes que preguntar también, porque deja sin palabras escucharla, pero es que ellas tienen que ser las protagonistas, las personas con discapacidad, ¿no? Y en el marco del emprendimiento también hay un gap ahí que hay que superar, pero nosotros como equipo ENISA y como ENISA como organismo tenemos grandes ejemplos y eso es lo que queremos también impulsar. ¿Qué te parece escuchar? Estamos muy acostumbradas a encontrarnos con ellas y con ellos, pero tenerla hoy en un día tan especial como este, ¿qué significa para ti como consejero también? Bueno, pues la verdad es que estaba escuchando, ¿no? Ya había hablado antes un rato y digo, bueno, pues estaba escuchando y es efectivamente un ejemplo de que además desde nuestro punto de vista de ENISA, que como decía antes, pues bueno, siempre hablamos de talento, emprendimiento, todo esto, bueno, que está en toda la sociedad, ¿no? Que las personas con discapacidad también tienen ese talento y esa iniciativa emprendedora, ¿no? Y me parece que es sin duda un gran ejemplo, ¿no? Lo de Vicky desde un punto de vista más activista y muy activo siempre, ¿no? Este cambio normativo que habla desde el artículo 49, que ha hablado antes la presidenta del Senado, yo creo que es evidente, ¿no? Y se tiene que tramitar, pero creo que lo has explicado bien, es un cambio de mentalidad también, ¿no? Esto es una parte de la sociedad tiene discapacidad. Y esa parte existe y esa parte, igual que hay otras partes que tienen otras cuestiones o que tenemos otras cuestiones, sumada con el resto, conforman toda la sociedad, ¿no? Por lo tanto, es algo que puede parecer evidente, pero que hay que trasladar a las leyes y que hay que trasladar también a los presupuestos muchas veces, ¿no? Porque
Este ejemplo que has puesto del audífono y demás, pues yo creo que es importante visibilizarlo, ¿no? Tú naces con una necesidad de 11.000 euros más grande que la que puedo tener yo de momento. Digo de momento porque nos hacemos mayores como sociedad cada vez más y cada vez más, que esta es otra cuestión importante, vamos a tener cierta discapacidad todos en algún momento. Efectivamente, Eso es una cuestión importantísima. Por eso yo también ponía el foco y bueno, y voy a dar un pequeño dato, ¿no? Pero bueno, está aquí el equipo de estrategia también, Álvaro y demás. Estuvimos analizando un poco de las 2.000, cerca de 2.000 solicitudes de empresas que nos pidieron financiación el año pasado, el año 2019. Pues había en torno a un 25%, bueno, de las que aprobamos finalmente, que fueron 500 y pico, 82 millones, una cosa así, de euros, había un 25% que tenían que ver con nuevas formas de vida, nuevos hábitos de vida, bien orientados hacia la salud, bien orientados hacia la atención. Es decir, hablo ya desde mi lenguaje o nuestro lenguaje más económico del Ministerio de Industria. Esto también es una oportunidad económica que debemos aprovechar, ¿no? Y es evidente, como digo, un 25%, nos sorprendió mucho. Había otras cuestiones, bueno, pues muy digitales, más punteras, lo que nos solemos encontrar. La sostenibilidad cada vez crece más por razones evidentes, por la transición ecológica, pero una cuestión que va a crecer y que va a cambiar cada vez más es nuestra forma de vida, ¿no? Este mismo acto de hoy pues ya es distinto de lo que era hace unos meses, por desgracia, pero también incorpora elementos nuevos, tecnológicos, que a lo mejor antes no estaban, nuevas plataformas, nuevos hábitos, en fin, toda una economía, además de la parte de derechos, ¿no? que es por lo menos para nosotros es evidente, yo creo que está claro, y de talento, pero hay una economía detrás que es muy importante, ¿no? Yo creo lo que nos va a contar Rosa después también. Pues vamos a... ¿Quieres decir? Sí, que una cosita solo breve, que además una cosa muy importante que has dicho, o sea, es que cuando se habla de discapacidad, aun siendo la minoría más grande del mundo, la inmensa mayoría de la sociedad la ve como algo que así que es de lejos, ¿no? Es como que no me va a tocar. Y la gente, lo que hay que ser consciente es que la discapacidad, como decía Constanza Urbait, no sé si has escuchado una charla TEDx de una psicopedagoga, se llama Constanza Urbait, que es maravillosa, y ella dice, la discapacidad no te manda un WhatsApp y te dice llega en 5 minutos, no, la discapacidad llega sin avisar, llama a la puerta, y el día que llama a la puerta es para quedarse y se queda para siempre. Y eso la gente no es consciente. O sea, no es una cuestión de, bueno, es que le pasa a otros, es que te puede pasar a ti perfectamente. Y como tú bien decías, con la edad, llega un momento en que el deterioro en muchas personas con discapacidad, muchas personas mayores llega a ser discapacitante. Entonces, por eso insisto, la accesibilidad es fundamental. Y hablando de personas mayores y personas con discapacidad, y ya no te digo de mujeres, la atención que necesitan, ¿cuántas consultas están adaptadas? Médicas, por ejemplo, o sanitarias. Ya no te digo una mujer que tenga que ir al ginecólogo o cualquier persona con discapacidad que tenga una movilidad reducida que tenga que ir al dentista, algo tan simple como eso. Entonces, la accesibilidad, insisto, para mí, lo básico, hay que empezar por ahí y además con unas leyes que tengan, porque sí, tenemos una ley de accesibilidad estupenda, magnífica, pero tenemos los recursos para aplicarla, tenemos los recursos para sancionar y tercero, yo creo que deberían ser sanciones muchísimo más duras, porque la gente sigue sin tomárselo en serio. Y ya ahora empieza la gente a darse cuenta de que, por ejemplo, en el día a día, la plaza de aparcamiento de las personas con movilidad reducida, veo que se empieza a respetar, pero nos ha costado años.
porque yo todavía sigo viendo en las plazas de en los apartamentos de los supermercados que mucha gente aparca en esa plaza porque está mucho más cerca o porque ese día el parking está lleno, la plaza de movilidad reducida está vacía, encima es grande de narices, porque es que es grandísima, y está cerca de la puerta. Hombre, pues mira, ¿no? Es que yo he tenido que explicarle a mucha gente por qué la plaza de movilidad reducida tiene que ser más grande, porque es que la gente... No, ¿pero por qué? Porque no estamos en el imaginario social, porque no se nos ve, por eso la accesibilidad es tan importante, porque la accesibilidad va a hacer que nosotros podamos salir al mundo. Y si nosotros salimos al mundo y se nos ve en el día a día, la discapacidad se normaliza. Pero mientras tanto estaremos excluidos. Por eso es tan imprescindible que en todas y cada una de las leyes que se hacen en este país estemos en ese imaginario, en el imaginario social. Y eso pasa por interiorizar la accesibilidad. Y perdonad que me enrollo mucho y me... Mira, yo creo que no puedes tener mejor apellido que Bendito, porque bendito tu trabajo todos y cada uno de los días en ese activismo, y desde esta casa, que es la casa de todos y de todas, y desde NISA te agradecemos que hayas querido estar con nosotros. Y vamos a hablar ahora con la otra parte importante de esa economía inclusiva, y José, te cedo la palabra para que así lo hagas. Gracias, Vicky. Nuria. Y vamos a hablar con Rosa, que lleva aquí todo el rato viéndonos. Nosotros la estamos viendo en la pantalla. Rosa Cuartero, que es la consejera delegada de Disjob. Disjob es un portal de empleo dirigido a perfiles de personas con discapacidad para dar visibilidad, que nació para dar visibilidad a este colectivo y trabajar por su integración e igualdad de oportunidades en el mundo laboral. ENISA la apoyó, si no recuerdo mal, en 2014. No recuerdo mal, no porque yo estuviera, sino porque tenía el dato por ahí. Y desde entonces, pues yo creo, Rosa, que habéis ido creciendo, ¿no? Y habéis ido saliendo adelante y avanzando, como decía antes, también con un nuevo modelo de negocio, ¿no? que también genera riqueza y empleo. Bueno, cuéntanos tu experiencia, obstáculos... no sé, te diría que empieces quizás por la experiencia que has tenido, ¿no? De cómo arrancar, cómo se te ocurrió la idea, por qué, dinos. ¿No se oye? Tienes el micrófono cerrado, yo creo, ¿eh? Hola. Creo. Es la costumbre. Ahora sí. Hablo mucho, no sabéis lo que os espera ahora. Os estaba dando vidilla. Os estaba diciendo, bueno, que un placer saludaros a todos. Gracias por la oportunidad, además especialmente a Nisa, bueno, y a todos por haberme traído, ¿no? Agradecer además la oportunidad de entrar en streaming porque, bueno, como sabéis, estamos basados en Barcelona. Y bueno, pues el viajar hoy, así como en otro evento pues pude estar, antes de toda la que nos está cayendo, ¿verdad? Pues bueno, muy agradecida de que me hayáis dado la oportunidad de entrar así en streaming. Entonces, bueno, un poquito comentar, ¿no? Yo he escuchado unas cosas, además, ahora pasaré a lo que me has preguntado, ¿no? Que luego me gustaría a mí puntualizar, porque yo no estoy 100% de acuerdo en alguna cosita que se ha escuchado. Pero bueno, luego os comento, os explico, ¿no? Realmente NISA fue muy importante para mí a nivel personal como mujer y emprendedora en el sector tecnológico, que no es poco, ¿verdad? Y encima en el sector social. Imaginaros, además, hace tantos años no se sabía ni lo que era una startup de tecnología. Y hablamos de 2014, de esa ayuda, ¿no? Que nos dio importantísima. ENISA, fuisteis los primeros en invertir en nosotros junto, ya sabéis que esto se realiza, ¿no? Con otro inversor, un business angel que teníamos de Sadeban, que seguramente los conoceréis, ¿no? Es la red de business angel más importante que hay en Europa en la actualidad. Pero bueno, no se sabía ni lo que era el emprendimiento, ni lo que era el emprendimiento social, ni por supuesto las startups y menos de tecnología, ¿no? Entonces, realmente fue en 2014, pero ya llevábamos trabajando desde 2009-2010. Es decir, es un proyecto que tiene cara y ojos, es muy estable
y gracias a eso, pues Enisa yo creo que también pudo confiar en nosotros, ¿no? Bueno, dicho esto, fue muy bonito, sigue siendo muy bonito. Me preguntaba sobre la experiencia, los obstáculos, ¿no? Muy bonito empezar. Para mí no ha sido un obstáculo el ser mujer, si te soy sincera. De hecho, todo lo contrario, porque por eso estoy aquí. A lo mejor, ¿no? Si hubiera sido esta empresa, pues a lo mejor liderada por un caballero, pues no sé si estaría aquí. Ojalá, quiero pensar que también, seguramente, por eso de la igualdad, ¿no? Pero obviamente es importante que seamos mujeres y que estemos ahí dando guerras. Además, veo que estáis en minoría los chicos, ¿eh? Es una cosa que bueno, ¿no? Que cada vez estamos ahí más dando guerra. Bueno, obstáculos, pues muchos, pero día a día al final, ¿no? Es un proyecto que es social, es discapacidad, es empleo, que son dos grandes, por no deciros, las dos mayores problemáticas que puede tener, dos de las más grandes problemáticas, ¿no? Que puede tener el sector social, ¿no? En España. Entonces, se unieron o unimos dos cosas, pues, en mi opinión, muy importantes y que no se pueden dejar caer, ¿no? Entonces es importantísimo que desde las instituciones sociales, gubernamentales, pues estéis dando apoyo a estos proyectos, ¿no? Y si encima están liderados pues, por mujeres, por personas con discapacidad, pero es que además proyectos sociales todavía, en mi opinión, por delante de las mujeres y de las personas con discapacidad, ¿no? Son proyectos sociales, hay que darles mucho apoyo, lidere quien lidere, ¿no? Y es lo que nos hace y nos va a hacer más ricos, ¿no? Internamente, moralmente y un largo etcétera. Nosotros efectivamente comentaros que somos Disjob, es el único portal que existe en España como tal, especializado en discapacidad. Digo como tal, pues que trabaja como un InfoJobs o un LinkedIn, prácticamente es tecnología LinkedIn por detrás, pero es un portal de empleo tradicional como si fuera un InfoJobs que todos conocemos. Entonces, eso es importantísimo porque no hay otra plataforma de esta forma en España y por eso yo creo que llevamos tantos años y las empresas pues han confiado en nosotros. Las empresas que trabajan con nosotros son de primer nivel, desde lo que podría ser un Repsol, con perfiles muy cualificados. Y hoy es una cosa que estaba escuchando por ahí y no estoy muy de acuerdo en que las personas con discapacidad no tienen estudios universitarios. Obviamente está el sector de discapacidad y el de no discapacidad. Entonces, obviamente hay muchas personas que no tienen discapacidad, que no tienen estudios universitarios. En discapacidad, obviamente, el porcentaje es más elevado. Pero no estoy de acuerdo en pensar también hay discapacidades hay muchas. Siempre pensamos en discapacidad mal pensado, en que estas personas a veces que tienen discapacidad no tienen esa capacidad pues para estudiar o para muchas cosas, ¿no? Y como, bueno, para muestra un botón que tenemos a una mujer fantástica ahí dándolo todo, ¿no? En este sentido, hay que pensar que hay personas que lo han tenido más fácil, que tienen discapacidad en el acceso a la universidad, pero hay otras muchas que ni siquiera comunican a las universidades que tienen discapacidad porque no les ha sido necesario. Igual que en el empleo, en empresas, que decíamos el tema del 10%, que por desgracia yo creo que en la anterior crisis duplicamos las personas con discapacidad, la falta de empleo, ¿no? Al sector tradicional de no discapacidad. Yo creo que por desgracia con esta crisis iremos para el mismo camino, pero también tener en cuenta que hay muchas personas con discapacidad que no dicen a las empresas que tienen discapacidad. Por lo tanto, no se sabe que están trabajando y que tienen discapacidad. Entonces, ahí yo creo que las estadísticas, como muchas otras veces, no son estudios certeros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que discapacidades hay muchas, que hay discapacidades muy severas, muy complicadas y que efectivamente son las grandes reconocidas, no las que todo el mundo sabe, conoce, reconoce, que piden ayudas, que si entran a estudiar en la universidad, obviamente lo primero que se hace, porque necesitan estas ayudas tanto para el apoyo que comentábamos, que estabais diciendo ahí, pues de accesibilidad, carísima además que decíais y estoy 100% de acuerdo, como además debéis tener en cuenta pues que también pues para los estudios, ¿no? Se les da una ayuda, lo cual estoy absolutamente de acuerdo, etcétera, ¿no? Porque como bien decíais, pues es más complicado el acceso para muchas de estas personas, pero es que hay muchas otras que tienen muy normalizada la discapacidad. Pensemos, insisto, que discapacidades hay muchas, desde azúcar en la sangre, cánceres, el que queráis, yo qué sé, algún problema, me lo invento, congénito en la cadera, que al final, pues bueno, te impide un poquito caminar, pero no es accesibilidad realmente, ¿no? Por ejemplo, una silla de ruedas, que es una discapacidad un poco, pues en ese sentido, pues más severa, obviamente, y necesita esa accesibilidad, ¿no? Entonces,
hay muchas personas que la tienen muy normalizada, desde pequeñitos o no, que tienen el certificado, que otros no lo tienen. O sea, me refiero que hay mucho a hablar por ahí. Es en tema de estadísticas, insisto. Yo, por ejemplo, gracias al portal de empleo me ha dado la oportunidad de hablar desde con empresas líderes a personas con discapacidad, hablo por supuesto, que son líderes también. Entonces hay desde directivos de empresas a personas que están en el sector Facility Services, que estoy también, muchas veces se piensa que la discapacidad, muy mal pensado, solamente sirve para este sector, limpieza, tal. En absoluto no. O sea, imaginaros una persona que tiene esta gran problemática y que encima le estamos diciendo que solamente puede limpiar, cuando esa persona a lo mejor querría ser pintora, no sé si me explico, artista, o sea, imaginaros, ¿no? Entonces, aquí hay mucho por hablar en este sentido. Nosotros con el portal de empleo vamos muy orientados a cosas bastante diferentes a lo que las entidades sociales realizan, ¿no? Por ejemplo, en materia de entidades sociales, hay pues, seguramente personas de mucha más difícil inserción, que son las que estabais comentando hasta ahora, pero también pensemos que de discapacidades hay muchas, insisto, y hay personas, bueno, que a mí no me gusta ni llamarla inserción laboral, porque en mi opinión está mal llamado, pero que son muy cracks, llamémosle así, que tienen esos estudios, o no los tienen, pero bueno, tienen esos oficios y están trabajando de forma completamente normalizada. Algunos lo comunican, otros no, es lo que os decía antes, ¿no? Tanto universidades, que de hecho no es obligatorio comunicar la discapacidad, o si ahora ya lo es, me corregís, pero vamos, hasta hace un año que tengo la última información no lo era, ¿eh? Entonces, y no creo que esto haya cambiado o me habría enterado. Entonces, realmente hay un amplio mundo ahí, ¿no? A mí además me gusta mucho hablar en materia de normalización de la discapacidad, ¿no? No de tanto pobrecitos, igual que no me gusta más hablar de la mujer pobrecita. Yo creo que tenemos que superar estas cosas. Me gusta hablar desde un punto de vista positivo, desde un punto de vista de empoderamiento de la mujer, de las personas con discapacidad. Y porque es que si no, nunca vamos a avanzar. O sea, yo en esto, por eso os decía antes que he estado escuchando cosas y a mí hay veces que me da un poco de, si es que somos los primeros nosotros, que estamos hablando de mujeres y de discapacidad y los estamos haciendo pequeñitos en vez de empoderar, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. A veces soy un poquito disruptiva y me lo vais a permitir, espero, porque además también me gusta, ¿no? En este sentido, para que abráis o que abramos un poco miras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde la plataforma de empleo, que esto yo creo que Nisa va a estar muy orgulloso, así que os pido atención, es una cosa que estamos luchando desde hace años y es en normalizar la discapacidad. Para nosotros la discapacidad no pasa por en un proceso de selección orientado, que es como trabajan el 99% de las empresas en España, para personas con discapacidad. Yo pienso que esto es súper discriminatorio y hoy en día las empresas trabajan así, la gran mayoría, y si no es el 99, es el 98% de las empresas dicen dónde puedo colocar a una persona con discapacidad. Normalmente puestos de baja cualificación, bueno, se piensan que no pueden hacer nada más. Y yo les digo al revés, o sea, lo que tienen que hacer es pensar en que en cualquier proceso de selección tendrían que haber hombres, mujeres, altos, bajitos, da igual, o personas con discapacidad, y contratar al mejor candidato o candidata. Si esto se hiciera como se realiza en otros países, por ejemplo, como en Inglaterra, no tendría ni por qué existir una ley de discapacidad. Imaginaros ese 2% que todos conocemos de reserva, que es obligatorio, ¿no? La antigua LISMI LGD, Ley General de Discapacidad, que lo incluye ahora. Si esto se hiciera, que el 100% de las vacantes de las empresas, en el 100% de los procesos de selección, hubieran personas diversas, llamémosle, es que seguramente no haría falta ese 2% de reserva porque estarían cumpliendo sobradamente con ese 2%. Es decir, yo creo que a la sociedad le hace falta dar una vuelta. Creo que se está muy equivocado en muchos de los discursos que se están dando y eso hace mucho daño, porque realmente lo que hay que hacer es empoderar y decirle a las empresas que hay personas muy talentosas, muy talentosas, que son mujeres, que tienen discapacidad, que son hombres, que tienen discapacidad y que pueden estar en cualquier puesto siempre y cuando cumplan con los requisitos de ese puesto. Pero es que eso se lo pediríamos a cualquier persona, es decir, no estoy diciendo nada nuevo. Nunca vas a contratar por pobrecito o pobrecita, vas a contratar
porque puedes realizar las tareas profesionales que en ese puesto se requieren. Yo siempre digo esto a las empresas, a ver los hilos, personas con discapacidad hablo, ¿no? Y capaces. Entonces hay que simplemente tener la mente un poco más abierta, ¿no? Muy bien. Bueno, siguiendo un poquito con esto, yo creo, por ejemplo, mientras estabais hablando, yo me he tomado la libertad para enseñaros, bueno, unas cosas que si os parece, bueno, más que enseñaros, las voy a leer porque casualmente con este tema yo estoy muy concienciada. Son muchísimas las empresas que me dicen continuamente, mira, es que no encuentro, es que claro, ¿cómo voy a encontrar yo a un ingeniero? ¿O cómo voy a encontrar yo? Bueno, pues es que los hay. Mirad, si me lo permitís, no sé si puedo compartir pantalla. Uf. Lo voy a intentar, Pues pero no sé si se puede, ¿eh? Sí, puede ¿Lo que puedo sí. hacer? Inténtalo. Tienes tú, Lo ¿no? voy a Instalado. Sí. Pues inténtalo. Un segundito. No me deja compartir pantalla. Un segundo. Disculparme, ¿eh? Aquí está. ¿Me veis ahora? Te vemos a ti, pero no la pantalla pues, compartida. No sé por qué no. Le estoy apretando el botón, pero no me deja por algún motivo. Pues, Mirad, ahora sí, creo. ahora sí. Ahora sí. Si lo estáis viendo. Sí. A ver, un segundo. No Rosa, se puede aumentar mientras de buscas la ningún información y por alusiones, Vicky, Aquí delante. Vicky podrías... Sí. Dale, Vicky. Aquí delante, mirad. Esto para que os hagáis una idea. Esto es un documento que siempre lo pedimos, ¿de acuerdo? Mes a mes, de los procesos de selección, algunos de los procesos de selección, la gente que estamos metiendo en ellos, que se apunta de forma normalizada como en un portal de empleo tradicional, ¿eh? Pero un poco, para que os hagáis una idea, ¿eh? Director general, auditor, gestor de grandes cuentas y consultor. Director de logística, un CTO, responsable de negocio, de operaciones, técnico de compras, desarrollador de negocio, técnico contable y finanzas, asesor fiscal. Mira, voy a pasar a la siguiente pantalla, que esto ya es, bueno, customer service, bla, bla, bla. DIT, técnico en sistemas y redes, coordinador de equipos, administración y mantenimiento de sistemas, Service Delivery Engineer, o sea, un ingeniero, técnico de soporte, programador, consultor de desarrollo, consultor SAP de CRM, analista de datos. Es decir, ya no sigo, ya os dejo de compartir pantalla. Me vengo a referir que cuidado, que estamos hablando de cosas que a veces pues no son realmente como las que pensamos, ¿no? Entonces, ay, perdón, me parece que no puedo salir, no sé por qué motivo. Pero bueno, insisto, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos que muchas veces tenemos bueno, una visión de la discapacidad bastante, en mi opinión, en discordancia, y creo que son personas muy capacitadas y que debemos apoyarlas, y que desde ahí lanzo a todos los que estáis en la mesa para que penséis un poquito de una forma más distinta, más abierta, ¿no? Y que el discurso que yo os estoy comentando pues lo veáis gracias a esta pequeña participación que me habéis dejado hacer pues de una forma un poquito más abierta, dinámica y mucho más positiva. Muy bien, gracias, Rosa. No sé si queréis comentar. Sí, pues Vicky. Sí, muy interesante lo que nos has comentado, Rosa. Sí que estoy de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo, evidentemente, por cambiar la mirada hacia las personas con discapacidad, y de hecho el movimiento asociativo en España ha hecho un esfuerzo para eso, es decir, para hacer hincapié en que la discapacidad no es incapacidad, que la discapacidad no te quita habilidades para trabajar en absoluto. Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que es importante destacar que las personas con discapacidad que trabajamos, ciertamente hay que actualizar, por eso lo hablábamos antes,
las estadísticas sobre las personas con discapacidad, porque no se actualizan. Si no se actualizan no podemos tener datos y, por tanto, una radiografía real. La última que tenemos es del año 2008. Pero las estadísticas también dicen lo que dicen, y dicen que el 4,9% de las personas con discapacidad son analfabetas, por ejemplo. Dice que solo el 20% de las personas con discapacidad, hombres y mujeres, termina la primaria. Y eso es una realidad de la que hay que hablar. ¿Que no nos gusta? Claro que no nos gusta. ¿A mí me gusta mi discapacidad? No. No me gusta, pero he tenido que convivir con ella. Y que yo tenga que convivir con ella significa... bueno, no pasa nada, happy power flower, soy lo más. Que yo he caído en ese error también, ¿eh? ¿Significa el vender la moto de que si quieres puedes? Pues no. Porque querer no siempre es poder. Y además ese discurso de si quieres puedes puede crear además una frustración enorme. Que tiene que servir para impulsar efectivamente, para tirar, que en eso estoy de acuerdo contigo, yo creo que vamos en la misma línea, ese muro del no que constantemente se levanta contra las personas con discapacidad, ¿no? Para tirar ese muro de la caridad que, como yo decía antes, no hemos pedido ni queremos. Que las personas con discapacidad, las mujeres y los hombres con discapacidad, queremos trabajar, nos gusta trabajar, queremos tener una vida digna. Pero creo que es necesario mostrar la radiografía de las personas con discapacidad. Y esa radiografía pues no es nada bonita, pero hay que enseñarla. Hay que enseñar cuánta gente está formada, cuánta gente trabaja. Y porque la cuestión es que yo soy una de esas personas que trabaja por cada 3 personas con discapacidad que no trabaja. Yo soy la excepción. A mí lo que me parece peligroso es vender la idea de que a veces se vende la excepción como si fuera la norma. Y eso es peligrosísimo. No. Nosotros, las personas, los hombres y mujeres con discapacidad, que tenemos la fortuna de trabajar, y yo llevo 27 años, es decir, a mí me dieron la oportunidad en su día y yo la aproveché. Yo no soy una labor social, yo no soy un acto de beneficencia, porque creo que después de 27 años, gracias a mi tesón y a mi profesionalidad, llevo 27 años en el Grupo Social 11, que se dice pronto. A mí no me han regalado nada, pero yo soy la excepción. Yo y todas las personas con discapacidad, hombres y mujeres, que a día de hoy trabajan. Muy bien. Entonces, sí que hay que cambiar el discurso, sí, pero hay que enseñar la realidad para poder tomar las medidas necesarias para acabar con esa situación, porque ya está bien. Y eso pasa por la accesibilidad, insisto, en todos los ámbitos. Sin accesibilidad no es posible normalizar la discapacidad, no es posible esa normalización de la que tú hablas. Muy bien, Vicky. Perdón por mi vehemencia. No, evidentemente, gracias a las dos, ¿no? Yo creo que son puntos de vista evidentemente complementarios, ¿no? Si me lo permitís. De alguna manera, para llegar a la normalidad hay que pasar por el activismo y la reivindicación, ¿no? Tenemos detrás un ejemplo clarísimo de algo que no era normal y que antes tuvo que ser reivindicación, ¿no? Como es el sufragio femenino. Clara Campoamor, aquí pasa algo igual, ¿no? Es evidente que estamos enfocando la discapacidad, no lo podemos enfocar desde un punto de vista, digamos, de caridad, porque no es eso. Lo tenemos que enfocar desde un punto de vista de derechos y cuando vemos los datos cada vez vemos más personas con discapacidad que están, como nos enseña Rosa, en esas condiciones, ¿no? Y tenemos que llegar a pensar, pues como piensas tú, Rosa, lo que pasa es que no todo el mundo piensa así todavía, ¿no? Es decir, voy a abrir un proceso de selección y todos los que vengan con las mismas oportunidades. Bueno,
tenemos que llegar a eso. Yo estoy seguro que gracias a personas como vosotras y a lo que podamos apoyaros lo haremos. A mí esto me recuerda un poco como cuando me dicen en nuestro terreno el emprendimiento, no, fíjate qué empresa y qué emprendedor tan bueno hay que ha triunfado no sé dónde. Evidentemente los hay, españoles y de todos los sitios. Lo que pasa es que si no conseguimos que eso sea general y que sea sistémico, pues no vale. Vale para una, para dos personas, pero no vale para el colectivo, ¿no? Que es un poco lo que, igual que en emprendimiento, en este terreno queremos trasladar, ¿no? Con este acto. Nos hemos retrasado un poco. Rosa, venga, sí, ¿qué quieres? Venga, muy rápido. 2 incisos muy pequeñitos. Uno es decirte, deciros que estoy súper de acuerdo con la última intervención ahora. O sea, más de acuerdo no podría estar, eso por un lado. Por otro, haciendo el inciso con la intervención, realmente creo que con esto que comentabais, ¿no? Yo creo que algo muy importante es que la gente sepa que no todas las discapacidades son iguales y que creo que cada persona con discapacidad debería tener a alguien para valorar esa discapacidad, porque, por ejemplo, yo no veo que una persona, pues que como decíamos antes, y es una realidad que a lo mejor pueda tener una discapacidad, pues una colitis, ¿no? Que es ir más o menos veces al baño, con perdón, pero tenga los mismos beneficios que una persona que lo ha tenido más complicado en la vida y que lo está teniendo mucho más complicado en la vida, que estábamos hablando ahora, pues de personas que a lo mejor pues sin un empleo con apoyo real, ¿no? O incluso pues que pueden hacer solamente tareas muy pues muy concretas, etcétera. Es decir, hay grandes discapacidades, ¿no? Que es lo que os hablaba. Os hablaba un poquito del empoderamiento de personas que, cuidado, que pueden hacerlo y que son muy capaces. Hay otras personas que, por desgracia, como estabais hablando, que es el sector más desfavorecido, nunca va a poder. Entonces, yo creo que no se tendrían que tomar, ni tendrían que tener las mismas ayudas, con todo el cariño lo digo, pero es que es así, tendrían que tener muchas más ayudas y no las mismas que el resto. Entonces, ahí yo creo que se tendría que hacer un esfuerzo porque cada persona fuera monitorizada, no sé cómo lo llamaríamos, pero que realmente tuviera un seguimiento personalizado. Eso es algo que a lo mejor no se hace, pero que yo creo firmemente que se tendría que hacer, porque habría que ayudar mucho más a unas personas por su tipo de discapacidad que a otras que no lo necesitan tanto, ¿no? Y en cambio tienen, no voy a decir que todas las mismas ventajas, pero sí que muchas de ellas. Entonces ahí sí que esa lanza en este sentido. Y luego, algo también me gustaría comentar, con respecto a NISA, muy, muy positivo, decíamos el tema de mujeres, hombres. Yo he sido emprendedora mujer, os decía que nunca he tenido, gracias, ¿no? A Dios, pues no me he visto en ningún momento nunca que por ser mujer no he podido llegar a mis objetivos, todo lo contrario, para mí han sido superados, como estar aquí, en la primera vez que me llamasteis, ¿no? Para ir a la Universidad de Deusto, etcétera, ¿no? Estar allí un par de días con vosotros, la verdad, o recibir el premio de la Fundación Seres, que es pues la entidad que engloba pues a más de las 50, a los directores generales de 50 de las mayores empresas de España, y recibir un premio de su mano, que en aquel momento era el presidente de Vodafone, ¿no? Entonces, yo he llegado a muchas cosas y creo que por ser mujer no ha sido por ello, no ha sido por un buen proyecto, que nunca me he sentido mermada en ese aspecto. Y os digo otra cosa, el tema de NISA, fijaros que nosotros ahora somos 11 inversores o 10 inversores, más yo misma. Sí que es cierto que todos son hombres. Esto es una puntualización interesante, no sé si, pero bueno, ahí la dejo también, a ver si las mujeres se arriesgan un poquito más y se hacen también emprendedoras, sociales, por supuesto, y además inversoras, que queda mucho por hacer. Muy bien, Gracias. Rosa, pues muchas gracias por esa reflexión última también, que también nos preocupa, que trabajamos. Gracias a todos los que nos habéis seguido por streaming, a la senadora, al senador que están aquí presencialmente, por supuesto a la presidenta que ya se ha ido, al Senado por acogernos y por supuesto, pues sobre todo yo creo que a Vicky y a Rosa, ¿no? Que son las dos que nos han dado el ejemplo y el mensaje hoy. Gracias y buenos días. Gracias.